Para continuar con el tema de anemias, vamos a revisar todos los ingredientes o herramientas necesarias, por así decirlo, para la generación y desarrollo de nuevos hematíes. Además de la contribución de la eritropoyetina sobre las células inmaduras, la célula madre hematopoyética o el proeritroblasto, como se puede observar en la imagen, la formación de los hematíes se ve condicionada en gran medida por el metabolismo del hierro y por las vitaminas hidrosolubles del complejo B, el ácido fólico, folacina, la vitamina B9 y vitamina B12 o cobalamina. El hierro participa en la formación del grupo hemo de la hemoglobina para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Varias proteínas quelantes del hierro lo almacenan y transportan. Otro ejemplo, además de la hemoglobina de los eritrocitos, es la mioglobina del tejido muscular. Y este fenómeno que pasa durante el desarrollo del eritrocito, que revisamos en el primer video, de ir perdiendo su contenido nuclear y de las organelas, retículo endoplásmico rugoso, y a su vez que pierde este contenido se va llenando de hemoglobina, es lo que va pigmentando al eritrocito de color rojo y se va perdiendo su característica basófila conforme va evolucionando en el tiempo o diferenciándose. También tenemos algunas vitaminas del complejo B. El folato, dentro de su metabolismo, aumenta la disponibilidad de purinas y de desoxitimidina monofosfato o DTMP, que son necesarias para la síntesis de ADN, y entonces el eritrocito pueda ir proliferando y después llegar a un punto de diferenciación en el que ya no prolifere y se diferencie por completo hacia el eritrocito maduro como tal. O sea que esto es necesario para el desarrollo de los precursores eritrocitarios. La vitamina B12 comparte varios procesos con la vitamina B9 folato al promover su metabolismo y captación. En condiciones de deficiencia, la maduración del estirpe eritoide se va a ir retrasando porque es necesario el folato para la producción de purinas para la síntesis de material genético y el avance de la diferenciación celular. Este retraso en el desarrollo de las células ocasiona la presencia de hematíes muy grandes o inmaduros, también llamados megaloblastos. Esto se toma a partir de 110 femtolitros, el volumen corpuscular medio, con membranas celulares frágiles, y esto se traduce después en una destrucción de los hematíes, generando así una anemia que en este caso sería clasificada como una anemia megaloblástica, por deficiencia de vitaminas del complejo B. La vitamina B12 también se conoce como factor extrínseco y se va a ligar al factor intrínseco, que es una proteína producida por las células parietales de las glándulas gástricas en el estómago. Esta permite su absorción y lo vamos a revisar más adelante en la presentación. La deficiencia de vitamina B12 es muy rara porque el hígado almacena una cantidad suficiente como para reservarla 6 años, y su deficiencia se suele observar en veganos estrictos, no muy bien suplementados, pero ya a un largo plazo de llevar este tipo de dieta, ya que la cobalamina o la vitamina B12 se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al metabolismo de los contribuyentes del desarrollo de los eritrocitos. En la tercera parte del video vamos a hablar sobre algunas causas de los diferentes tipos de anemia, su algoritmo diagnóstico y algunos fármacos que se utilizan en la terapéutica, generalidades de estos fármacos. Y entonces, la eritropoyetina es una glucoproteína sintetizada fundamentalmente en el riñón por las células intersticiales de tipo 1, parecidas a los fibroblastos, en la corteza y la médula externa. También se producen en las células del mesangio. La eritropoyetina va a actuar como un factor de crecimiento relacionado con otras citocinas y actúa a través de un receptor asociado a tirosina para estimular la producción de proeritroblastos en la médula ósea, así como el desarrollo de eritrocitos a partir de células progenitoras. Hay 4 líneas de evidencia que señalan que el estímulo para la síntesis de eritropoyetina es una disminución de la presión de oxígeno local. Habíamos dicho que el principal estímulo de la secreción de eritropoyetina pues es la hipoxia.
En primer lugar, la síntesis de eritropoyetina aumenta con la anemia, a menos que esa anemia esté generada por una falla renal, obviamente. En segundo lugar, la producción de eritropoyetina aumenta cuando disminuye el flujo sanguíneo renal. El riñón sensa una baja concentración de oxígeno al recibir poco volumen y estimula la síntesis de eritropoyetina. En tercer lugar, la síntesis de eritropoyetina aumenta con la hipoxia central, es decir, una presión de oxígeno arterial baja, como en los casos de enfermedad pulmonar o al vivir en grandes alturas. En estos tres casos, la presión de oxígeno local disminuye porque los tejidos responden al descenso en el suministro de oxígeno, extrayendo más oxígeno de cada volumen de sangre que pasa a través del riñón. Y finalmente, la producción de eritropoyetina aumenta cuando la hemoglobina muestra una gran afinidad por el oxígeno. La afinidad por el oxígeno es tan alta que no lo suelta para que los tejidos puedan suministrarse de este gas. De este modo, las hemoglobinas mutantes con afinidades altas por el oxígeno, como en la sangre almacenada con cifras de 2,3 difosfoglicerato bajas, y la sangre alcalina dan lugar a un aumento de la producción de eritropoyetina. Aparte de la hipoxia local, varias hormonas y otras sustancias estimulan la producción de eritropoyetina. Algunos ejemplos son la prostaglandina E2 y la adenosina, que estimulan la síntesis de eritropoyetina al aumentar los valores intracelulares de AMP cíclico. La noradrenalina y la hormona tiroidea también estimulan la liberación de eritropoyetina. Y por último, los andrógenos estimulan la síntesis de eritropoyetina, mientras que los estrógenos la inhiben, lo que explicaría en parte por qué las mujeres en sus años fértiles tienen cifras de hematocrito más bajas que los hombres. Como los riñones constituyen la principal fuente de eritropoyetina, en las enfermedades renales o la insuficiencia renal provoca una disminución de los valores de eritropoyetina y por lo tanto anemia. Aquí vamos a hablar del proceso general bioquímico y fisiológico que se lleva a cabo una vez que la eritropoyetina se une a la célula madre hematopoyética o al proeritroblasto. Entonces, la eritropoyetina, producida por las células intersticiales de la corteza renal en respuesta a la hipoxia, se transporta a la médula ósea a través de la circulación. En la médula ósea, la eritropoyetina se une al receptor de eritropoyetina dimerizado, que dijimos que era un tipo tirosincinasa, y este receptor dimerizado está presente en los primeros estadios de la estirpe eritroide, unidad formadora de colonias eritroide, e induce la unión de la proteína STAT5 citosólico a JAK2. El STAT5 citosólico es un transductor de señales que activa la transcripción genética, y JAK2 es una proteína sinasa que se encarga de fosforilar, en este caso, a STAT5. La forma inactiva no fosforilada de STAT5 contiene un dominotiol al cual se une la JAK2 para poder fosforilarlo, y una vez que está fosforilado, este se activa y forma homodímeros. El homodímero de STAT5 fosforilado es translocado al núcleo y tras unirse al ADN, el homodímero de STAT5 fosforilado activa la transcripción de genes específicos necesarios para la eritropoyesis. En cuanto al hierro y su metabolismo, tenemos que nosotros ingerimos diariamente aproximadamente de 10 a 20 miligramos al día de hierro a través de la dieta, pero solamente se absorbe el 10% de este, es decir que únicamente 1 a 2 miligramos diarios es lo que absorbemos. Lo podemos obtener de algunos vegetales y algunas leguminosas. El hierro, 1 o 2 miligramos diarios que se absorbe en la mucosa del duodeno. El hierro se absorberá en la mucosa intestinal en su forma ferrosa, es decir, hierro más 2. Nosotros en algunos alimentos ingerimos el hierro en estado férrico o hierro más 3, por lo que debemos transformarlo en ferroso para poder absorberlo. Los alimentos que contienen más hierro ferroso o hierro más 2 son las carnes, mientras que los vegetales contienen más hierro en su forma férrica o hierro más 3.
Ahora bien, ¿cómo es que se absorbe el hierro en el enterocito? Pues habíamos quedado entonces que el hierro que se absorbe de la dieta es el hierro ferroso, hierro más 2, representado aquí con unos puntos azules. Y este hierro más 2 o hierro ferroso va a pasar a través de un transportador llamado transportador divalente de metales. Y de ahí de su nombre podemos ver que este transportador permite la entrada de metales que tienen una carga más 2, no una carga más 3. Es por eso que el hierro férrico debe ser transportado antes, más bien transformado antes a hierro ferroso para poder adentrarse dentro del eritrocito. Entonces, en algunos vegetales nosotros ingerimos hierro férrico o más 3 que va a ser transformado en hierro ferroso a través de un citrocromo B-dodenal o DCID-B que está también en la membrana del enterocito. Y una vez transformado este hierro férrico, hierro más 3 en hierro ferroso, va a poder ahora sí adentrarse dentro del enterocito. Otra cosa importante es que ese transportador divalente de metales también funciona para meter otros minerales que tienen una carga más 2 dentro del eritrocito. Y la importancia de esto es que cuando nosotros suministramos hierro para suplementar a un paciente, lo más adecuado es no dar otros elementos en conjunto con el hierro porque eso puede saturar el transportador y entonces no estaríamos absorbiendo ni bien el calcio ni bien el zinc, que también tienen una carga más 2, ni bien el hierro. Entonces, cuando hay una deficiencia de hierro y lo queremos suplementar, lo más adecuado es darlo solo, sin ningún otro tipo de complemento. Ahora vamos a ver a más detalle qué es lo que sucede con el hierro ferroso una vez que está dentro del enterocito. Una vez dentro de las células, el hierro ferroso se va a almacenar y para almacenarse necesita unirse a una proteína, una apoferritina, proteína apo, que es una apoferritina, y esta apoferritina al unirse al hierro se convierte en ferritina. Y así es como se almacena el hierro dentro de las células, dentro de los tejidos. Y cuando es requerido el hierro va a salir por un transportador que está en la membrana vasolateral que se llama ferroportina para poder ir al torrente sanguíneo y entonces transportarse hacia donde es requerido. Por ejemplo, podría ser la médula ósea para la síntesis de nuevos hematíes. Pero el hierro no puede, digamos, transportarse en su forma ionizada en la sangre, por lo que tiene que ser transportado por una proteína que se llama transferrina. Pero hay un problema, el hierro ferroso no puede unirse a la transferrina, no son compatibles. El hierro ferroso tiene que convertirse en férrico para poder unirse a la transferrina, es la forma en la que se transporta en la sangre. Para esto va a haber una proteína que se llama efaestina que va a convertir el hierro ferroso en hierro férrico para que pueda unirse a la transferrina y entonces ahora sí este pueda ser transportado a la sangre. Cuando aumentan mucho los niveles de hierro o transferrina unida al hierro en la sangre, el hígado produce una proteína llamada hepcidina. Esta hepcidina sensa los niveles elevados de hierro en la sangre y lo que hace es ir a bloquear la ferroportina. Al bloquear la ferroportina, el hierro se mantiene más dentro de los tejidos y disminuyen sus concentraciones en sangre, que también pueden ser tóxicas. Y este hierro que se retiene dentro de la célula, al pasar el alimento, queda atrapado dentro del eritrocito y al pasar el alimento se arrastra y se elimina en las heces. Este es un esquema del Robbins en el que vamos a volver a explicar lo que hemos explicado para que quede un poco más claro. Habíamos dicho que tenemos el hierro de la dieta. El hierro de la dieta puede estar en su forma ferrosa o férrica. En este caso, digamos que lo que comimos fueron unas espinacas y entonces lo adquirimos en su forma férrica. Este hierro en forma férrica, recordemos que no puede ser absorbido por las células intestinales para poder después pasar a la sangre. Tiene que ser convertido por el citocromo B-dodenal, también del enterocito, en hierro ferroso o hierro más 2. Este hierro más 2, una vez ya convertido, va a entrar a través del transportador divalente de metales y se va a almacenar en la mucosa como ferritina. Y cuando es requerido, el hierro puede salir a través de la ferroportina, pero antes de entrar al plasma, el hierro ferroso tiene que ser convertido en hierro férrico
por la efaestina, que también está en la membrana vasolateral del enterocito. Y una vez convertido en hierro férrico, el hierro férrico se puede unir ahora sí a la transferrina y la transferrina es la que lo transporta en la sangre hacia los tejidos donde es requerido. Cuando los niveles de hierro son muy elevados en sangre, esto puede generar problemas y esto es sensado por el hígado, que produce después, en respuesta a esto, una proteína llamada hepcidina, que lo que hace es bloquear a la ferroportina para que el hierro se acumule más bien dentro de la célula y ya no siga aumentando su concentración en la sangre. Y este exceso de hierro que podría generarse dentro del enterocito es eliminado por las heces. Y entonces lo que mediríamos en caso de que nosotros sospecháramos de una anemia ferropénica en algún paciente, sería, bueno, para ir recordando los iconos que utilizamos para explicar el proceso por el cual se utiliza el hierro después de absorberlo, el círculo azul representaba el hierro, el rectángulo lila a la ferritina y el carrito de supermercado esquematizaba a la transferrina. Entonces, cuando el hierro está disminuido en la sangre, la ferritina va a disminuir también, porque no hay hierro y entonces se va a encontrar en su forma de apoferritina y no de ferritina. Y la transferrina aumentaría porque es un mecanismo compensatorio para que el poco hierro que se absorba pueda llegar a los lugares donde es requerido. Pero si bien va a haber un aumento en los niveles de transferrina como mecanismo compensatorio, la saturación de esta transferrina va a estar baja porque no hay hierro unido y por lo tanto no va a estar saturada. Y por el contrario, si el hierro está aumentado, vamos a tener unos niveles elevados de ferritina también y unos niveles disminuidos de transferrina. Cuando el hierro está en concentraciones aumentadas, puede generar hemocromatosis. Por ejemplo, en los pacientes con el trastorno hereditario de hemocromatosis idiopática, que se caracteriza por un aumento anormal de la absorción de hierro con depósito en los tejidos, ellos requieren de sangrías periódicas y la administración de quelantes de hierro para favorecer su excreción en la orina. En cambio, una disminución de las concentraciones de hierro puede generar una anemia carencial, que en este caso llamaremos anemia ferropriva o anemia ferropénica, y esto puede generarse ya sea por un déficit en la dieta o también por un sangrado menstrual excesivo o una hemorragia digestiva. Esto condiciona una reducción del hierro que contiene la hemoglobina. Los hematíes van a ser más pequeños, o sea, sería una anemia microcítica y también serían hipopigmentados o anemia hipocrómica. Entonces estaríamos hablando de una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia del hierro. El hecho de que los eritrocitos se hagan más pequeños tiene que ver con las diferentes formas conformacionales que toma la hemoglobina al no contar con hierro unido a su grupo hemo que pueda unir oxígeno. Tomando en cuenta que el eritrocito está repleto de hemoglobina, obviamente si esta cambia o está mutada, también podremos observar estos cambios reflejados en el tamaño del eritrocito. Además, estará más pálido o hipopigmentado porque justo lo que lo hace ver de ese color pues es la hemoglobina. De todas formas, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, si no en esta presentación, en la parte 4. Y ahora, para hablar sobre el metabolismo del folato, antes voy a mencionar cuáles son los integrantes del proceso para poder pasar al esquema y se entienda mucho mejor. Esta molécula, bueno, este huevito rosa va a representar el PT-GLU1 o teroilmonoglutamato, que es otra forma de llamar al folato. Esta es su forma medicinal y la forma en la que se absorbe en la primera porción del intestino delgado. Este huevo amarillo representaría el tetrahidrofolato y es la forma reducida del folato. Funciona como un cofactor de reacciones bioquímicas que implican la transferencia de un carbono y esto resulta esencial para la síntesis de tiamina y purinas, que son componentes pues críticos del ADN. Su deficiencia compromete la síntesis de ADN, clínicamente más evidente en sitios de renovación celular continua, como lo es la médula ósea y las células del intestino.
Y como la síntesis de ARN y proteínas no se ve afectada, solamente la del ADN, estos componentes se siguen produciendo y en la médula ósea se producen eritrocitos de gran tamaño llamados megaloblastos. Además, el desarrollo no se lleva a cabo adecuadamente porque para que eso sucediera necesitaríamos que el ADN esté en condiciones óptimas. Entonces va a haber más células inmaduras que si recuerdan son de un tamaño más grande y conforme avanzamos en la diferenciación van perdiendo tamaño y también organelas. Ahora el PT-GLU7 sería pteroileptaglutamato, si no mal recuerdo, es la forma en la que la mayor parte de las veces se recibe el folato de los alimentos, de espinacas, hígado, también en las alubias, frijoles. Y aquí ya podemos irnos más o menos dando la idea de que este tendrá que ser transformado en PT-GLU1, que es la forma en la que se absorbe. Esta gota roja representa un pH ácido, lo que favorece la absorción del folato. Esto mejora mucho su absorción. También tenemos la enzima folato conjugasa, que es una enzima o peptidasa del borde en cepillo del intestino que desconjuga el PT-GLU7 a PT-GLU1 para que se pueda absorber. Esto lo hace mediante una hidrólisis gradual. La velocidad con la que se lleva a cabo esta reacción de hidrólisis es el paso limitante de qué tan rápida es la absorción de folato, por lo que esto es muy importante. Esta nube azul representa un hidroxilo, porque finalmente la absorción del folato está dada a través de un intercambio por un anión hidroxilo en la membrana apical del enterocito. Esta figura representa ese grupo hidroxilo. Y el círculo con las flechas en contraposición va a representar el transportador, contratransportador. Y por último tenemos la difolato reductasa que reduce el PT-GLU1 a dihidrofolato y posteriormente a tetrahidrofolato, que ya funciona como donador de carbonos para la síntesis de bases nitrogenadas para sintetizar ADN y como donador de metilos para la síntesis de metionina. Y aquí está el proceso. Ahora ya conociendo todos los componentes y lo que representan, vamos entonces a pasar a cuál es el proceso que se lleva a cabo para la absorción del folato. Tendríamos aquí la luz del yeyuno representado con el fondo blanco y un pH ácido que favorece su absorción. Y lo que sucede es que al ingerir nosotros alimentos ricos en folato, este folato vendrá en forma PT-GLU7, que ya lo habíamos comentado, que es la forma en la que se encuentra en los alimentos. Este PT-GLU7 debe ser conjugado por la enzima folato conjugasa, representado como este rayo azul, en PT-GLU1, que es la forma en la cual lo podemos absorber en el enterocito. Una vez convertido, va a intercambiarse por un anión hidroxilo a través de un canal contratransportador que expulsa el hidroxilo de la célula y mete el PT-GLU1. Y ya una vez adentro de la célula, el PT-GLU1 será transformado en dihidrofolato por la enzima difolato reductasa, representada como esta roca. Y posteriormente este dihidrofolato se reducirá en tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. Aquí no la puse, la dihidrofolato reductasa, porque lo suelo preguntar cuando tengo la oportunidad de dar una clase, ya que es una enzima importante y que se retoma en otros temas de farmacología. Entonces, el PT-GLU1, que es el huevito rosa, es transformado por la enzima difolato reductasa en dihidrofolato y luego el dihidrofolato es transformado en tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa. Ya una vez que tenemos el tetrahidrofolato, este ya puede funcionar como un donador de carbonos y grupos metilos para la síntesis de purinas, que son componentes muy importantes del ADN, y entonces se puede llevar a cabo el desarrollo celular adecuadamente. Espero que esta parte haya quedado clara. Y ahora ya por último vamos a hablar sobre el metabolismo de la vitamina B12. La vitamina B12, también llamada cobalamina, debido a que contiene cobalto, es una vitamina hidrosoluble esencial para el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso.
y también para la formación de la sangre y de varias proteínas. Normalmente está implicada en el metabolismo de las células del cuerpo humano, especialmente en la síntesis y regulación de ADN, también en la metabolización de aminoácidos, de los ácidos grasos y de los glúcidos. Y solo las bacterias y las arqueobacterias tienen las enzimas necesarias para su síntesis. No obstante, muchos alimentos son fuente natural de vitamina B12 debido a la simbiosis bacteriana. El factor intrínseco secretado por la mucosa gástrica en las células parietales es crucial para la absorción normal de la vitamina B12, por lo que la ausencia del factor intrínseco, como se ve en los casos de anemia perniciosa, ocasiona una anemia por deficiencia de vitamina B12. Y el proceso por el cual se absorbe sería el siguiente. Entonces, tenemos que nosotros a través de la dieta, normalmente alimentos de origen animal, vamos a obtener esta vitamina unida a las proteínas del bolo alimenticio. Y una vez que llegan al estómago, el pH ácido va a disociar esta unión entre la cobalamina y las proteínas de la dieta. Y una vez disociada, también ahí dentro del estómago, las glándulas gástricas van a segregar una proteína que se llama aptocorrina, que se va a unir a la cobalamina en estas condiciones de pH ácido. Y a su vez también se van a secretar de las células parietales gástricas factor intrínseco, que está representado en esta figura amarilla. Entonces la aptocorrina va a formar este complejo con la cobalamina una vez que se separó de las proteínas por el pH ácido, y junto con la secreción que hubo de factor intrínseco, esto va a seguir el tubo digestivo hasta llegar a la porción del duodeno, donde vamos a recibir las secreciones alcalinas del páncreas, que va a secretar pues bicarbonato y algunas proteasas. Esta secreción va a hacer que la aptocorrina sea destruida y por lo tanto separada de la cobalamina. De este modo la cobalamina pues queda libre para unirse con el factor intrínseco, y entonces se forma este complejo factor extrínseco o cobalamina con el factor intrínseco que secretamos en las células parietales gástricas. Ya una vez formado este complejo, es este quien puede absorberse a través del enterocito ileal. Entonces, ya teniendo el complejo de factor intrínseco, factor extrínseco, factor intrínseco con cobalamina, es por esta razón que necesitábamos que la cobalamina se uniera al factor intrínseco, porque es el factor intrínseco quien se une a su receptor en el enterocito ileal, y entonces ya puede adentrarse dentro del enterocito. Entonces este complejo junto con el receptor del factor intrínseco van a encapsularse dentro de la célula, para que dentro de este fagosoma se destruya entonces el receptor del factor intrínseco y ya nada más queda el complejo factor intrínseco y factor extrínseco. Posteriormente, este factor intrínseco también va a ser destruido, de manera que únicamente nos quedemos con el factor extrínseco, que es la vitamina B12 o cobalamina. Y para que después esta pueda unirse a la transcobalamina 2 y de este modo pueda ser absorbido en la sangre. Esta vitamina B12 después, como pueden observar en la imagen, va a tener un metabolismo compartido con el folato para proporcionar el tetrahidrofolato y que éste pueda ser una fuente de carbonos y metilos para la síntesis de purinas del ADN, y así contribuir al desarrollo y diferenciación de los eritrocitos, perdón. Y de esta manera terminaríamos con el metabolismo de todos los contribuyentes para el desarrollo de la eritropoyesis. En este video revisamos eritropoyesis, vía molecular de la eritropoyetina, metabolismo del hierro, metabolismo del folato y metabolismo de la cobalamina. Y esperamos haberte ayudado. No olvides complementar tus conocimientos con bibliografía actualizada, y si te gustó el video, apóyanos con un like y suscríbete al canal.